TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes en el lunes del arrepentimiento. Hoy hablando de ginecología y obstetricia, informaciones que han tenido mucha aceptación de parte de ustedes y nos lo manifiestan periódicamente, de informaciones precisas en el área de la ginecología y la obstetricia. Vamos a darle nuestra felicitación a Xiomara Recio, quien está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Recuérdense que pueden mandarme el día de su cumpleaños preguntamédica@hotmail.com. Me la mandan ahí. Y nosotros vamos revisando, lo revisamos y periódicamente estamos felicitando a personas aquí que están de fiesta de cumpleaños. Hoy hay un tema que sucede mucho en los adolescentes, que es el dolor en la menstruación. Entonces, muchas veces esos dolores en la menstruación son tan discapacitantes que no permiten que esa joven vaya a la escuela ese día. Y hay que llevarla al hospital con ese dolor. No mejoran con los analgésicos tradicionales. Y es un día de mucho afán cuando le llega la menstruación a esa muchacha. Mucho cuidado, porque hay una entidad de diagnóstico diferencial. La dismenorrea es el dolor en la menstruación, que se llama endometriosis, que produce mucho dolor. Porque es hasta lógico que le duela un poquito. Eso se llama dismenorrea, que le duela un poquito. Pero no una cosa que usted vomite, que no pueda ir a la escuela, que no pueda ir al trabajo. Entonces, eso hay que analizarlo. Es una prueba diferencial mediante la paroscopía de esa menstruación que se devuelve, y usted puede ver los colores achocolatados de menstruaciones viejas, que esas son la endometriosis. Mientras más temprano tú la descubres, mejor. Pero no podemos quedarnos en el término simple de endometriosis, ni en el término simple de dismenorrea. Hay que investigar más profundo para descubrir por qué la endometriosis tiene la característica que va dañando todo el tejido. Y si usted se lo atribuye a que un dolor simple en la menstruación y no investiga, cuando pasa el tiempo hay un daño masivo de todos esos órganos pélvicos, el ovario, vejiga. Cuando la endometriosis son avanzadas, se filtran hasta en los intestinos, vejiga. Y hay pacientes que comienzan a orinar con sangre cuando tienen la menstruación. Porque ese tejido que se queda fuera de la cavidad uterina reacciona igual que el endometrio que está dentro del útero. Entonces, para eso, usted tiene que hacer una investigación y no decir simplemente, no, es un dolor. Con la dismenorrea primaria, yo digo que como que la dismenorrea primaria, eso está normal en las pacientes, en las muchachas que son primerizas. Porque esa muchacha, el orificio cervical está muy estrecho, no ha parido. Entonces, esas son unas prostaglandinas que tienen que expulsar la sangre
Entonces, eso produce cierto dolorcito, porque hay muchas pacientes que abusan del uso de analgésicos indiscriminadamente y que prolongan su ciclo menstrual. Es una prueba que lo hemos hecho muchas veces. Cuando usted se pone de ñoña con analgésico, prolonga el ciclo menstrual, porque los analgésicos son bloqueadores de la prostaglandina, la que sirve para expulsar los coágulos. Entonces, si usted le va a durar 3 días, la menstruación dura 6 y 7 días. Si usted aguanta su dolorcito de su menstruación, dura 3 o 4 días y no dura 7 u 8 días con la menstruación. Es muy importante ese aspecto que hay que tomar en consideración, porque son demasiado recurrentes los problemas de dismenorrea que uno cree que son normales, y que cuando le hacen la historia, no, esa hay que llevarla a la clínica. Esa paciente hay que darle sus analgésicos. Entonces, ¿qué nos vamos a ver, por favor? Bueno, dígame. Entonces, es una situación un poquito difícil, porque a esta paciente hay que tomar el historial de esas menstruaciones, si son dolorosas, después que ha dado a luz. Si después de dar a luz siguen los dolores muy fuertes, entonces hay que hacer más indagaciones acerca de la endometriosis, que es un diagnóstico diferencial con la dismenorrea. Hay lo que se llama dismenorrea primaria, que muchas veces la mamá tiene la culpa, porque a nivel del ciclo familiar se ve que todo el mundo, el día que le llega la menstruación, ese día es un drama. Entonces, la dismenorrea primaria se define cuando usted no encuentra ninguna causa, al no ser la herencia que la mamá el día que le llegó la menstruación, eso era, y se hereda, ese dolor se hereda. Esa forma de reaccionar frente a la menstruación se hereda sin tener nada. Mientras que la dismenorrea secundaria, ella cuando hay un problema básico, ya sea un quiste endometrial, un quiste cervical, diferentes patologías y la endometriosis que pueden provocar esos dolores. Miomas submucosos, que el útero no puede contraerse. Entonces, esas son las dismenorrea secundarias, que es aquella donde tú encuentras una causa relevante e importante. Pero la mayoría de las dismenorrea, que es dolor en la menstruación, son entidades donde tú no encuentras nada. Le mandan a hacer la sonografía y le mandan a hacer de todo, y al paciente, pero ese día es un grave problema. Y ahora se están abusando mucho de los analgésicos. Y se me quedan mirando, pero yo se lo digo. Mientras más calmante, menos calmante usted utiliza, mejor. Porque la mayoría de esos analgésicos se metabolizan en el hígado. Y el hígado tiene que hacer grandes esfuerzos para destruir ese analgésico. Usted se imagina que usted, por cualquier quitametapaja, usted toma un analgésico, así es que están con eso. Entonces, el hígado, que es un órgano muy sensible, el hígado es un órgano muy sensible, se va deteriorando y muriendo parte del tejido, y sustituye ese tejido vivo del hígado, lo sustituye por grasa, hasta que se torna insuficiente y vienen los problemas de cirrosis hepática, lo mismo que eso es lo que se llama la esteatosis hepática, que
va deteriorando el hígado, sobre todo la esteatosis alcohólica, que usted cree que no le está haciendo nada. Usted se toma una bebida alcohólica y usted cree que no le está haciendo nada. Y eso es por eso que allá en Puerto Plata le dicen directo al hígado, porque es verdad. ¿Va? Entonces va deteriorando la capacidad hepática y por consiguiente la parte metabolizadora. Sin hígado no podríamos vivir una glándula más grande que existe en el cuerpo humano, y es difícil la vida. El que se le enfermó el hígado, si no le hacen un trasplante, hay serios problemas. Entonces, en esas cosas habituales que ocurren diariamente, uno tiene que tener la asesoría del médico familiar que le diga, no que usted vaya a la farmacia, porque tienen eso como si fuera un colmado, ve a buscar. Es que la jovencita cuando se está formando, cuando se formó, debe ser llevada al ginecólogo, para que el ginecólogo diga que todo está bien. Esa muchacha, eso está bien, hace una investigación, porque aquí ojalá que se tome algún día lo que se llama medicina preventiva, que tú digas todo está bien, tiene labios mayores sobre menores, tiene el orificio himeneal bien, no tiene una buena implantación del vello púbico, los senos están bien. Eso es parte, incluso para la autoestima de la muchacha. Sin tener nada más, no se formó, usted se la lleva. Y usted la lleva porque hay mamá que se produce la primera menstruación o menarquia. Y a esa muchacha tiene que llegar a la menstruación todos los meses después que se formó. Entonces, si esa menstruación comienza a fallar, hay un problema. Y pudiera estar presente el inicio de un síndrome de ovario poliquístico que produce infertilidad y esterilidad en el paciente. Y uno trata de conversar sobre esos temas permanentemente, de que esos quistes foliculares se desbaratan, y no con hoja de guanábana, sino con tratamiento médico, ni con tesis, con tratamiento médico sin intervención. Lo mismo que la molidatidiforme, que es un embarazo, un pseudo embarazo, donde no hay vaso sanguíneo ni hay frecuencia cardíaca fetal. Inmediatamente el HCG comienza a bajar y hay los llamados quistes luteínicos, esos tienden a desaparecer. Nos encontramos con un médico que le entró a los quistes luteínicos. Oye, eso es una cosa para uno decir, mira, no haga más medicina. Le entró a los quistes luteínicos que van a desaparecer de forma espontánea, de forma natural. Inmediatamente la HCG, gonadotropina coriónica, comienzan a bajar. Es lo mismo que el síndrome de ovario poliquístico. Cuando tú comienzas a tratar el problema, desaparecen los quistes foliculares, que son transitorios, y que se forman porque en vez de mandar el estrógeno como fuente principal de la primera fase del ciclo menstrual, que es folicular, manda andrógeno. Entonces, esos folículos que son los precursores de la ovulación, se forman de manera inadecuada, inconclusa, y no termina en una ovulación,
ni termina en una menstruación. Voy a seguir conversando de estos interesantes temas. Inmediatamente venga la parte comercial. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Vamos a felicitar la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, que ve el programa. Así que un saludo muy importante. Sobrina de mi papá, esa chica. Así que un saludo y a su beba. Y vamos a saludar a mi esposa Miriam Ballester, que después de un experticio allá de inspección que hizo en Boston, jurídico, ya llegó recientemente, desde Estados Unidos. Eso es la parte básica, usted retroalimentarse de informaciones. Y lo hizo muy bien, vino allá con muchísimas informaciones que la puede aplicar en favor de su país en la parte jurídica. Pues sigo conversando con esta parte que uno tiene que tomarla muy en cuenta, que son aquellos procesos que son transitorios porque en un momento dado hay un impedimento. Por ejemplo, en la primeriza el cuello está sumamente cerrado y sin haber nada, sin haber ninguna patología, el caso de la dismenorrea primaria produce dolor porque es que la prostaglandina tienen que pulsar la sangre de la menstruación. Y muchas veces después de dar a luz su primer bebé, esos dolores disminuyen porque ya el cuello abre sin haber problema. Es lo mismo, también estaba hablando que sucede con esta problemática del síndrome de ovario poliquístico, que de origen genético, porque no se la provocó nada, sino que la abuela sufría de eso, y sus antecedentes y sus ancestros sufrían de eso. En vez de producir la hormona por excelencia, que son los estrógenos, en la mujer, produce andrógenos. O sea, los andrógenos no permiten la primera fase del ciclo menstrual, el folicular, y la fase secretoria no la hacen, porque la primera fase del ciclo menstrual es folicular o estrogénica, y para producirse la secretoria o progestacional tiene que darse íntegramente la primera fase, que sucede en los primeros 14 días. Entonces, esa paciente ni ve la fase folicular ni ve la secretoria, por consiguiente no le llega la menstruación. Entonces, esa señora que muchas veces le llega la primera menstruación a la joven,
tiene que darle seguimiento de que a esa muchacha le llegue la menstruación todos los meses. Todos los meses, como le llega a usted todos los meses. Porque si esa muchacha comienza, eso cuando llega, cuando se desarrolla, tiene que pasar todos los meses. Cuando comienza a atrasarse, algún trastorno hay. Y una de las entidades más frecuentes es el síndrome de ovario poliquístico, donde se produce una alteración de la fisonomía, el fenotipo, la parte corporal de la muchacha. Porque esa muchacha, al no tener la producción de estrógeno, las glándulas mamarias no se desarrollan bien. Porque las glándulas mamarias se desarrollan en base a la producción de estrógeno. Por eso el hombre no produce glándula mamaria, no tiene seno porque produce el andrógeno. En ella está produciendo el andrógeno. Entonces tiende a una disminución, no así como el hombre que no tiene, pero sí a una disminución de los senos. Entonces la muchacha, ese es el primer complejo, ven acá, pero yo veo que los senos no me crecen. Pero al mismo tiempo sus glúteos no están bien desarrollados, porque los glúteos son en base a la hormona sexual femenina, que son los estrógenos que le dan forma a la mujer. Pero esta alteración androgénica hace que se forme una irritación de la cara permanente, un acné permanente, esta muchacha, que incluso tenemos casos de pacientes que teniendo su menstruación y no teniendo el síndrome de ovario poliquístico, a veces es difícil usted poder controlar esa situación y tú tienes que darle medicamentos hormonales para mejorar el aspecto físico que tanto le interesa a la joven, lucir bien. Es la fase del narcisismo en los jóvenes que se gustan ellos mismos y quieren ver bonito. Entonces, nosotros a veces, sin ser síndrome de ovario poliquístico y llegando a la menstruación normal, tenemos que recurrir a tratamientos hormonales, porque es una etapa muy fuerte y ahí se produce esa división de que te produzco la hormona de buena calidad o de mala calidad. Y tú te das cuenta que son asombrosos los resultados. Inmediatamente tú comienzas su tratamiento hormonal, entonces comienza a producirse el estrógeno, que es la hormona de la mujer. Por consiguiente desaparecen las espinillas, los senos comienzan a poner forma, y hay pacientes que son tan complicados en este síndrome que le nacen bigote y pelo en el pecho. No se depile eso, vaya donde un médico, porque es muy probable que la extirpación espontánea de tus vellos provoca más vellos anormales y con una característica muy fea, negro. Entonces es muy importante que usted tenga eso pendiente, sobre todo las personas jóvenes o que sufren del tiroides, controlar cómo va su hormona tiroidea, porque interfieren ahí lo que se llama la FSH, que tiene que ver con la ovulación, con la ovulación y con el ciclo menstrual, que se produce en la parte anterior de la hipófisis. Entonces, todas esas alteraciones dan graves problemas en lo que se llama la estética, que es el arte de la belleza, de usted verse bien. Y la mamá tiene que estar muy pendiente de eso, porque eso impacta mucho en lo que es la autoestima. Las jóvenes quieren verse bien,
y parte de su rendimiento escolar es ya verse bien. Entonces, las mamás no deben perder esa situación al principio, cuando se produce la menarquia o la primera menstruación, que esas menstruaciones sean sistemáticas, mensual, que haya un desarrollo corporal, que todo se vea bien, esas menstruaciones, que no sean excesivamente dolorosas, que no haya un uso indiscriminado de los analgésicos, porque ya dijimos que todos esos analgésicos, el acetaminofén, ibuprofeno, todo eso impacta en el hígado. Entonces, hay personas que el contexto estructural del hígado es tan fuerte que se ven expuestos a una enfermedad viral y el hígado se defiende y no le da. Pero si usted tiene una condición susceptible del hígado, que ya está impactado por muchísimos analgésicos, usted se encuentra con el virus de la hepatitis B o C, usted se encuentra con él, y entonces usted es más fácil. Nosotros hemos encontrado pacientes cuyos esposos son hepatitis B y no se la han transmitido porque tienen una condición que es del hígado en muy buena condición y le hace una barrera. Y también que han tenido suerte que no haya una puerta de entrada, una herida en el lugar para transmitir la enfermedad. Estas informaciones que nosotros estamos dando hoy deben ser referidas a una UNA o centro de atención primaria para asesoría permanente. Se supone que un centro de atención primaria, que faltan como 2.000 aquí, es un médico por cada 700 familias. Eso va a evitar, obviamente, un descongestionamiento de los hospitales del tercer nivel, que son hospitales científicos. Pues debido a esa debilidad de centros de atención primaria, entonces los hospitales se desbordan y entonces se convierten en sitios de enfermedades curativas, para curar enfermedades, cuando usted puede dar este tipo de asesoría, de charla permanente, que eso se llama prevención a la salud permanentemente, que usted recibe y lo fortalece desde el punto de vista para cuidar su salud, porque las personas comunes y corrientes no son médicos y usted tiene que darle las informaciones del lugar para cuidarse. Entonces, uno lo que ve es una población desprotegida sin centro de atención primaria, entonces, que acuden mayormente a los centros de tercer nivel con enfermedades ya establecidas, que pudieron muy bien tener una prevención en los sitios comunitarios donde residen, la parte domiciliaria, llevarle la información. Por ejemplo, salió en la OMS la otra semana que muchas madres se están resistiendo a vacunar su bebé, y eso tiene una parte cierta y una parte que no es cierta. Por ejemplo, aquí se estuvo vacunando sobre la cepa del polio número 2, que ya hace mucho se erradicó. Entonces, ¿por qué tú me estás vacunando con eso si ya la trivalente del polio se eliminó? Entonces, lo que hay es la cepa 1 y 2, que ahora mismo las Naciones Unidas se propuso una meta que para el 2018 a nivel del mundo eliminar ya definitivamente el polio. Entonces, son vacunas que a la población hay que llevarle la información para no ponérsela, porque entonces le produce una reacción que no
que no es, ¿verdad? Como no encuentran la parte inmunitaria, no encuentran el receptor, pudiera causar una fiebre. Entonces muchas madres tienen resistencia, pero hay vacunas que hay que poner. Por ejemplo, una vacuna de la hepatitis B en los recién nacidos, hay que ponerlo, porque un niño que le dé hepatitis B va a hacer una cirrosis a los 20 años. Entonces ya están, hay que dar esas informaciones. ¿Cuáles vacunas sí son importantes para aplicar al ser humano? Y entre esas, la hepatitis B, eso hay que ponerlo desde que el niño nace. Me voy a los comerciales y regreso aquí en Pregunta Médica. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te cantarán. Que en el gigante supermercado Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Mira, vamos a reportar saludos en Asua, también en Nagua, nos escuchan en Montellano, nos escuchan allá en Puerto Plata, Maimón, Luperón, Inver, son reportes que recibimos en Navarrete, ahí también la que era síndica, no, Amantina Gómez, la doctora Amantina Gómez, compró una televisión ahí en el Palacio Municipal para los empleados ver el programa. Así que después de 3 periodos perdió a Amantina Gómez allá en Navarrete. También en San Cristóbal, pero también en la línea noroeste, Montecristi, Valverde Mao. O sea, son reportes masivos, hasta del Licey al medio. Esto es increíble, Las Matas de Falfán. Así que gracias por el apoyo, Frecuencias Dominicanas, Circuito de Cable, pero también televisión abierta para los pobrecitos en el canal 69. Usted no tiene que coger lucha, ¿verdad, José? De que enderezando antenas. El ingeniero Rí ahí no va a tener que pedir el permiso a San Pedro, va directamente al cielo. El ingeniero Rí siempre está para que ese canal 69, para los que no pueden pagar, pues reciban las señales UHF. Así que me voy a la primera llamada telefónica, lleno esto, como siempre, los lunes, en el día del arrepentimiento. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Sí. ¿Cómo está? Todo muy bien, todo muy bien. Sí. Dígame. Para preguntar, a decirle que mi hija tiene 4 años de casada ¿Sí? y la encontraron con la prolatorina alta. Sí. ¿Y estudiaron el esposo? Me contesta por televisión. Sí. Miren, siempre cuando hay problemas de esterilidad, usted lo toma a partir del primer año. Si una pareja está teniendo relaciones sexuales sin usar anticonceptivos, sin evitar los hijos,
A partir del año ya es esterilidad. Esta paciente tiene 4 años. Una de las condiciones es la prolactina alta. La prolactina alta inhibe la ovulación. Pero también hay que estudiar al esposo, porque sucede que le dan tratamiento, bajan la prolactina, pero el esposo tiene, por coincidencia, tiene una condición. Entonces es bueno ver cómo están los espermatozoides de él, cómo están sus hormonas masculinas, y ya como se queda, y ya si se descarta eso, se quedan con el diagnóstico de que la prolactina está alta, y eso se resuelve sin problema, recuérdense que mi asistente María está en el 809-537-3097. Para esto es para cualquier contacto conmigo. 809-537-3097. Voy a recibir la otra llamada telefónica. Buenas tardes. Hello, buenas tardes, doctor. Dígame, Wendy. Quiero hacerle una pregunta. Yo este fin de semana tuve de visita en un campo y encontré una señora hirviendo mucho palo para vender bebedizo, porque lo que se llama botella. Sí. Que por encargo, ella me estaba preguntando que si iba a encargar una, que ella me anota y luego me la entrega. Que eso limpia a uno por dentro, que eso saca todos los coágulos, que eso hace milagros. Entonces usted como ginecólogo, yo quiero que usted me diga de eso. Bye bye. Está bien, mira. El principio farmacológico son las plantas. Pero ya la medicina ha establecido cuáles principios farmacológicos de las plantas son saludables. Entonces una señora ignorante no puede coger todos los palos que consigue y hacer una botella, porque pudiera haber plantas que son tóxicas y dañarle los riñones. Antes hay que tener esperanza, porque antes eso era más frecuente. Usted veía en la calle vendiendo botellas con unos palos, y ya Salud Pública intervino en ese sentido, y ya esa gente pues se le ha llamado la atención, incluso lo han tomado preso. Usted no puede estar vendiendo eso a personas ignorantes sin usted saber el principio farmacológico de esas plantas, de esas plantas que le pueden dañar el hígado, el riñón, todas esas cosas. Es decir, Wendy, que cuidado, que te estamos cuidando aquí, cuidado con tú comprar esa botella. Bueno, buenas tardes, pregunta médica. Sí, sí. Una señora entró en insuficiencia renal y era que... Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿de qué lugar? Bájame la televisión. Doctor, yo fui a chequearme ante mi doctora, ella me mandó a hacer una sonografía y salí con Kitter. Y ella me dio, cuando me llegara la menstruación fuera, ella me puso en tratamiento con Diane 35. Yo quisiera saber si es... ¿No te llegaba la menstruación a ti? Sí, ella me llegó y yo fui. Pero no, cuando tú fuiste donde ella, que tenía los quistes, ¿no te llegaba la menstruación? No. Ella me puso un tratamiento, pero le llegó sin el tratamiento. Te llegó sin el tratamiento. Ajá, y después ella me puso un tratamiento con Diane 35. Bueno. ¿Y no te dijeron los quistes, el tipo de quiste que había ahí? Bueno. Oye, todas las cosas no pueden ser síndrome ovario poliquístico. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces se usa un medicamento de forma indiscriminada y resulta que es otra cosa. Así que eso que te lleva a la menstruación sin darte el tratamiento todavía, entonces hay que tomar mucho en consideración eso. Yo no quiero decir que no sea eso, ojalá que sea eso, pero hay que tener muy pendiente sobre los diagnósticos, que usted no dé un medicamento que usted crea que es eso y resulte que no es eso. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes. Buenas. Sí. Yo quiero preguntar, doctor. Yo tengo una picazón vaginal, como un error. Y también a veces me salen como una ulcerita en uno de los labios vaginales. ¿Qué usted cree que puede hacer eso? Sí. Mira, la ulcerita es herpes genital, que aparece de forma esporádica y desaparece sin hacerle nada. Usted es muy probable que haya tenido un contacto con el herpes genital, que es una enfermedad de transmisión sexual.
Entonces, sobre el prurito en los genitales, obviamente que hay infección. Entonces, usted amerita un reconocimiento ginecológico para ver qué es lo que está pasando ahí. Porque pudieran haber entidades virales y bacterianas. Y en República Dominicana ha sucedido, está sucediendo de forma reiterada, que más de 700 mujeres se mueren todos los años por cáncer vaginal, cérvico-uterino. Y es precisamente porque las cosas van dándole larga y usted no le hace caso, entonces viene ya el cáncer establecido. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Buenas. Sí, dígame de qué lugar. Desde La Vega. Desde La Vega, ¿cómo está todo allá? Bien, gracias a Dios. Oh, dígame su pregunta a La Vega. ¿Y tu familia están todas bien? Están bien, gracias a Dios. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Yo tengo mucho tiempo con una infección vaginal, entonces yo estoy asustada pensando que me va a dar cáncer. Ah, ¿cuántos bebés tiene? ¿Cuántos bebés tiene allá? 3. ¿Y usted no ha ido a un hospital allá? Yo estoy cansada de ir al médico, entonces estoy cansada de ir al médico, entonces los médicos me dicen que yo salgo sin nada. Miren, está bien en La Vega, está bien. Vamos a contestarle, sí. Vamos a contestarle a La Vega. Miren, en infecciones que son recurrentes, decía un gran pensador que si usted quiere resultados diferentes, usted tiene que hacer cosas diferentes. Si el Papá Nicolau ni el cultivo le reporta una infección, váyase a un Papá Nicolau de base líquida, váyase a una biopsia cervical y usted va a encontrar. Porque usted no puede decir que está bien y el paciente sintiéndose mal. Entonces, eso es lo que hace que muchos pacientes se decepcionen. Dice, pero yo he ido a todos los médicos. Cuando son enfermedades que hay que estudiarlas porque son recurrentes y se hacen crónicas. Las enfermedades crónicas son más difíciles de sacar del cuerpo de la persona. Cuando ya se han establecido ahí, que viven ahí. Que a veces uno tiene que llamar a la comprensión de los pacientes porque sucede que quieren curarse de la noche a la mañana una cosa que vienen arrastrando hace un año. A veces yo tengo pacientes que tienen el virus del papiloma humano, vean acá, pero yo no puedo en 2 meses, una enfermedad que es precancerígena, yo en 2 meses decirte que está bien. Entonces, porque eso es sistemático, que tú tienes que darle seguimiento al paciente, que haya una disciplina. Si ese hombre no quiere ir al médico, ya usted se despidió de él. Es una disciplina total. Entonces, hay que realmente orientar al paciente de que si no le va bien aquí, busca otra segunda opinión y busca eso. Pero a veces hay pacientes que no tienen recursos y la única opción es en los hospitales. Entonces viven diciéndole lo mismo. Entonces ahí nosotros los médicos tenemos culpa, ¿verdad? Por no hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Nos vamos a los comerciales, la verdad, mucha gente aquí, mira, ven, esto está lleno, mira. Así que tenemos gente, una especie de toque de queda realmente. Así que nos vamos a los comerciales y regresamos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Veo modernos televisores, oh,
sus equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te cantarán. Que en el gigante supermercado Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Bueno, pues ya entramos en la parte concluyente, la postrimería, el último bloque de preguntas médicas. Muchísimas gracias por la receptividad. Somos el canal 24 y 69 de Frecuencias Dominicanas y este programa se llama Preguntas Médicas. Nombre original, no hay más preguntas médicas, pero al mismo tiempo el estilo de llevar un médico de diferente especialidad han hecho que este programa sea diferente. Y le damos las gracias que ustedes han entendido esa filosofía del programa del aprendizaje médico desde su casa. Así que muchísimas gracias. Vamos a recibir la otra llamada telefónica. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, está durmiendo esa. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Buenas, Sí, ¿de qué lugar? de Santo Domingo. De Santo Domingo. Dime tu pregunta. Sí, mi pregunta es, yo estoy ahora interna, me voy a reservar el nombre de la clínica. Me dio, ¿cómo se llama? 2 convulsiones el fin de semana. Cuando llegamos aquí al médico, la doctora me dijo que se debió a los componentes de las pastillas anticonceptivas. Yo solamente tengo un mes tomándomelas. ¿Puedo decir el nombre? Sí. Sí. Se llaman Adela Mini. Me la recetó mi doctor. Pero me resulta extraño que un mes se forme una masa en el cerebro, que eso fue lo que vieron en la radiografía, y sea tan rápido. Y apenas tengo un mes tomándomela. No sé a quién creerle, qué hacer, no sé realmente. Bueno, mire, yo le voy a dar una orientación, pero no en detrimento de la clínica ni nada de eso. Pero unos efectos colaterales secundarios no se pueden producir en un mes. Una de las causas de las convulsiones epilépticas son tumores cerebrales. Entonces yo le exhorto a usted que busque un buen neurólogo. Nosotros tenemos un neurólogo que viene aquí, el doctor Diógenes Santos Viloria, una estrella. Está en Sedimay, en el Centro Médico Escaño. Pero no pueden atribuirle esa pastilla anticonceptiva a ese problema. Porque ya cuando se trata de una convulsión, son causas mayores. Y si le hicieron una tomografía o una resonancia magnética y encontraron una tumoración, es muy probable que lo que le esté provocando esas convulsiones son esas situaciones. Entonces yo parece que fue un médico general que le dio esa información, porque es obvio que esas convulsiones son generadas por ese tumor que usted tiene en la cabeza. Y que esa pastilla en un mes, cuidado si usted oyó mal, porque no creo que le van a dar una explicación tan estúpida. Sí. Buenas tardes, pregunta médica. Buena. Sí. Doctor, Dios le bendiga. Es de aquí de Santo Domingo. Amén. Mire, yo quiero hacer una pregunta. Una mujer que el periodo a los 35 años ya esté como anormal y a los 40 años vio como su última regla y que ya tiene 50 años, ¿usted cree que tiene, 54 años tengo, ¿usted cree que tiene problemas con la menopausia a esta fecha todavía? No, porque ya cuando usted la vio a los 40 años, ya usted entró en la menopausia. Y se dice que las menopausias que son tempranas, antes de los 40 años, impactan más en los huesos, se pueden romper más fácil, los efectos de la falta de estrógeno son más severos. Entonces usted lo que tiene que buscar ayuda para terapia sustitutiva, darle un poquito de estrógeno, porque las pacientes que inician o que terminan su ciclo reproductivo con la menopausa antes de los 40 años, eso le da más duro, porque generalmente
Las mujeres dominicanas dejan de ver la menstruación entre 48 y 50 años. A los 40 años eso le va a dar duro a usted. Así que busque información inmediatamente con un médico y porque usted es una persona joven todavía. Usted es una persona joven de 54 años. Recuérdense, el teléfono es 537-3097. Ahí mi asistente María le da toda la información que usted quiera. 537-3097. Guárdalo por ahí. Sí, me voy con la otra llamada. Sí, un ruido tremendo. Buenas tardes, pregunta médica. Gracias, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿De qué lugar? Santo Domingo Este. Dígame su pregunta. Gracias, yo tengo una joven de 20 años, entonces ella tiene un quiste simple ovario derecho. Entonces, también tiene un micronódulo sólido de carácter adenoide, dice lóbulo derecho. Ella ha presentado en los últimos meses irregularidades menstruales. Ella está siendo consultada por un médico y él le indicó Dixi 35, dolor menstrual y irregularidad. Esto es por 2 meses. Entonces, ahora cuando concluya estos 10 días de este mes, él le va a hacer otra sonografía. Él le hizo los estudios porque él está pensando en el síndrome de ovario poliquístico. Lo más probable. Él le hizo los estudios hormonales. Sí, también lleva el control de las hormonas. Lo único que me parece que es muy corto el tiempo. En 2 meses no le va a producir los efectos deseados. Eso se evalúa a los 6 meses. Ya. Se le hace un estudio a ver si los quistes desaparecieron, si la menstruación... Bueno, ella en el nódulo de una mama, ahí ya dice que como que ya se dio el nódulo que había. En la sonografía que le hizo, la siguiente. Sí, pero el tiempo estratégico es muy corto. Muy corto. Digo, eso es mi entender, Usted sabe que cada maestro con su libro, ¿verdad? Claro, sí, señor. Pero yo creo que en 2 meses usted no puede decir que, ¿verdad? Pero si no es que él va a suspender el tratamiento, más o menos va a ver cómo ella está evolucionando, al parecer. Bueno, a mí no me gusta evaluar el tratamiento que hacen otros médicos. Cuando un paciente va allá y me va a explicarle eso, digo, mira, olvidemos del otro médico, y vamos nosotros a comenzar. Vamos a ver cómo te va a ti diferente. Hay que ser humilde con eso, porque quizás cuando tú entres en detalle que uno cae en ese gancho, a veces uno dice, no lo va a hacer, uno cae en ese gancho, de tú evaluar qué tratamiento le dio. A veces tú te encuentras cosas que hicieron que tú no estás de acuerdo, entonces cuando uno viene a ver, está hablando mal de un colega, que uno no quiere hablar mal del colega. Pero en un síndrome de ovario poliquístico tú me vas a dar un tratamiento de 2 meses, que no te va a resolver para nada. Entonces no me digan a mí el tratamiento que le dieron, porque entonces actuó mi colega y dicen allá en Puerto Plata que los bomberos no se pisan la manguera. Me voy con la otra llamada. Es muy ruido, parece que está lloviendo. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes, doctor. Sí. Soy la persona que le ahorita. Sí. Soy el vómito y el algocito vaginal. Pero que yo me hice testotomía hace como 2 años. Sí. ¿Qué usted cree? Que usted me habló de cáncer y de eso. Sí. No, miren, muchos colegas optan por la histerectomía cuando hay un proceso infeccioso. Entonces, eso que dicen allá en La Vega, en Puerto Plata, en Santiago, que la fiebre no está en la sábana, eso es cierto. Si tú tienes un proceso inflamatorio sacando el útero, ese paciente va a quedar con su infección, fájese con la infección. Entonces le sacan el útero y se queda con la infección. Eso lo hacen mucho con el virus del papiloma humano. Le sacan el útero y creen que le sacaron el virus del papiloma y se le dejan después entonces viene uno a arreglar lo que ellos hicieron. A sacar uno la infección que ellos debieron enfocar y que no era necesario sacarle el útero. Esos son úteros innecesarios porque usted tiene que darle las infecciones, no es sacando órganos, sino antibióticos, antiinflamatorios, una amalgama de farmacológica de medicamentos que deben usarse, que usted lo aplica para en pos de esa infección, no sacar un órgano. Si yo tengo una infección en una mano, no me la corto, nadie se me ocurre cortarme la mano. Entonces muchas veces recurren a eso. Bueno, pues se recuerda el teléfono 537-3097. Mañana
la tarde de la psiquiatría con el viejito Luis Rafael Serré, y en unos instantes no se pierdan lo de hoy con el periodista muy acucioso que nosotros tenemos aquí en lo de hoy. Así que regresamos mañana martes. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.